aquí cómo hacía un tiempo que no conversábamos con ella. Qué La falta niña nos perdida y hacía. hallada en el templo. Oye, Ana Luna, hola. Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo ese viaje? Feliz Ya tú regreso. sabes. Chulísimo, como todos los viajes. ¿A la cual es que le gusta viajar? ¿A Ámbar o a Cristal? A Ay, las dos. Oye, qué corillo. Oye, Pero qué yo te corillo. voy a preguntar, ¿quién en su sano juicio es que no le gusta viajar, Ana? Mi amor, conozco personas. Alejandro, dame un minuto, Ana. Súbelo, ¿Tú puedes por favor. subirlo para nosotros escuchar, por favor? Ahora sí, dime, Ana, ¿de verdad hay gente que no le gusta viajar? Muchísima gente. Sí, sobre todo a muchos varones. Hay algo en ellos que yo lo que quiere es descansar, estar frente a una televisión, viendo Netflix, cambiando canales. Estar de algunos. chochuecos. Ah, pero que se Y quede. siempre aparece. Ahora hay un fenómeno. Cuando vamos entrando en los 50, 60, 70, como que se abren los ojos. A Y un vamos a mundo. viajar. A un mundo nuevo. Claro. Vamos a viajar y empieza la exploración. Entonces tú ves, yo me río mucho porque la familia mía es muy jocosa también, porque en los cruceros regularmente hay mucha gente mayor. Inclusive hay personas mayores ya sobre los 60 o los 70 que viven dentro del crucero porque ellos dicen que ahí tienen todas las facilidades a bajo costo. Sí, claro. Y así van conociendo el mundo, pero entonces mi familia ya tú sabes cómo. Pero yo pensé que Griselda y tú iban a conseguir novio, pero por favor. No, digo yo, ¡Ay! Pero súper. Hay un... pero me agrada que tengan ese pensamiento sobre Ay, mí, muy ¿verdad? bien. Porque- Alguien que las dé peluque. Mira, en el Ana, en la crucero. tarde de hoy vamos a conversar contigo con este tema que de verdad ya no sabemos dónde vamos a parar, pero para ver si podemos ayudar a nuestra audiencia a entender un poco. Y queremos hablar sobre la orientación sexual. Y la primera pregunta es, ¿qué es la orientación sexual? Porque ahora mismo hay tanta confusión. Sí, mira, exactamente, el tema de la orientación sexual es un tema. Muchas personas, orientación sexual es lo que yo siento dentro de mí hacia otro sexo. Mi atracción sería lo que me atrae, Sí, lo que me pero- gusta. Exacto, pero hay una cosa que es orientación sexual y hay otra cosa que es identidad de género. ¿Con Que qué? ahí es que está la confusión de mucha gente, ¿verdad? Sí, Porque tú pero puedes también- identificarte como un hombre, como una mujer, o tú cambiar de sexo porque tú quisiste ser mujer y seguir orientado a que te gusten las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, por decir, tú eres un hombre, tú quisiste cambiar tu sexo, tu género a ser mujer, pero aún así tú sigues sintiéndote atraído como antes de tú hacer la transición. A eso que me refiero, que es como Bueno, bien confuso. espera, yo tengo un caso que ha sido muy manoseado aquí. ¿Por qué? Esta señora se cambia de, de identidad y ya ella es un hombre. Ok. Es una Pero mujer como trans. hombre, oye bien, como hombre, ella es lesbiana. Ella es una Entonces, mujer trans que siente atracciones por mujeres. sí, entonces, no, es una mujer trans que siente atracción por mujeres. Entonces, por eso ella vive con su pareja. Conocí un niño una vez, tuve un niño aquí al principio que llegué, que el niño y el padre, ya tú sabes, viéndose loco, el niño de 14 años decía que él, ¿cómo era el caso? Que él se sentía mujer, pero que entonces como mujer, él se enamoraba de los hombres o de las mujeres, porque él era lesbiano también. Y yo me quedo como ante esas cosas, yo me quedo como pegar la pared, escuchar y dar contención, pues yo no sé qué les voy a decir con tantas locuras. Yo te pregunto una cosa que es lo más preocupante o lo que más me llama la atención. ¿Hay un crecimiento exagerado de este tema de la orientación sexual, de cómo la gente se está identificando, de cómo nosotros estamos girando hacia lo que antes era heteronormal versus la realidad que hay ahora, Ana? Sí,
Entonces, hay muchos casos que hay alrededor de eso. Yo entré a petición de tu solicitud del programa a un blog que se llama Green. Ujú. Green, el dueño de Green es el dueño de Tinder. Oh. Entonces, exacto, y él tiene una clasificación de 24 tipos de sexualidad. Espérate, espérate. Él, ¿Cuántas? Él hizo una 24, o sea, él. 24. 24, pero a eso tú le sumas las personas que tienen temas de identidad, que Wow. son las personas que se creen perrito, como mencionaste tú, El tal que vez se una cree media hora culebra. antes, que se creen gatos, que se creen bebés, que Caballos. se, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esas Entonces, 24, ¿cuáles fueron las que más te llamaron la atención? ¿Tú pudieras compartirlas, Ana? me llamó mucho la atención el que decía que era una serpiente. Y eso causó algo terrible porque él andaba por las calles y las personas creían realmente que es serpiente. Pero hay personas que han llegado al extremo de tatuarse. Ustedes lo han visto, por ahí andan Los los videos. videos. Al extremo de tatuarse, ponerse la lengua bífida, Sí. hacerse Cuernos. Tatuarse como los una ojos. corona de nudos aquí, Ujú. Los los ojos. Se ponen dientes se los implantes. mutilan. No, 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 no. Implantes Eh, subcutáneos se llama lo de la cabeza, Ana. Se pone muchas Yo veces Perdón, quiero, los Implantes implantes subcutáneos, subcutáneos. que son los cuernitos que se ponen debajo abajo de de la la piel. piel. Ujú. Yo tengo una pregunta, Ana. Estas personas, o sea, vamos a hablar desde el punto de vista de el estímulo y atracción sexual. ¿Estas personas llegan a tener ese estímulo real hacia esta atracción y orientación que tienen o no? ¿Necesitan ayuda? ¿No necesitan ayuda? Por ejemplo, son personas que pueden alcanzar una erección, son personas que pueden alcanzar un orgasmo, porque evidentemente su cuerpo está compuesto de otra cosa. Aunque se supone que toda la parte sexual va conectada con el cerebro, pero ¿es así? ¿No es así? ¿Cómo es que va la cosa? mira, regularmente detrás de esas excentricidades hay mucho dolor. El doctor Carlos del Pino, español, fallecido ya, en uno de sus libros, hablaba de un niño que llega al pueblo y ya el niño llega al pueblo sin pierna. Entonces había otro niño que se sentía rechazado por su padre y él quería que le cortaran las piernas porque el papá le cogió pena al muchachito, le daba comida, lo acercaba con una pena y él sentía que esos sentimientos que el padre tenía hacia ese niño forastero no lo tenía hacia él, que era su hijo. Entonces ahí la persona empieza a crear nuevas identidades, nuevas excentricidades, y detrás de esas personas hay mucho dolor. Y abandono. Pero ¿qué hacemos ahora, mi amor? Ahora tomamos esas excentricidades, le damos un like, ese like la gente te conoce, te hace viral, tú obtienes atención también, Pero no es entonces trabajado. ya tú eres un perro. Ahí te voy a hacer Ya, una pregunta, Ana, porque tú ahora, hablabas. déjame contarte el Ajá. final de tu pregunta. ¿Tienen deseo sexual? ¿Lubrican? ¿Tienen erecciones? Claro que sí. Ok. Pero el objeto de mi amor o de lo que yo quiero ser está equivocado. Claro. Y eso no es que yo no acepto ni que es cuestión de diversidad. Eso ustedes pueden revisar No, tú estás los hablando libros. de... Eso se llama disociación de identidad. Ujú. Eso se llama un trastorno de identidad. Ojo, no es un trastorno dismorfofóbico tampoco, es un trastorno de identidad. Eso no es inclusión, eso es evasión emocional. Ok. El dolor que siento no lo voy a sacar, me encierro, vi un perrito que me gustó. También, personas que han sido violadas, hombre o mujer, si en ese instante sucede algo que le llama su atención, quieren convertirse en eso. Por ejemplo, una vez tuve una persona
que estaba siendo violada por su padre. Eso causa un dolor inmenso cuando la persona en la que tú más confías, en la bolita del mundo, tu mamá y tu papá, te traiciona, te utiliza de esa forma. Pero esa señora estaba viendo un cuadro muy famoso, que todos lo hemos visto, que es un cuadro como con dos gatitos diferentes sonriéndose o algo así. Y ella veía a los gatos. ¿Para qué? Se metió dentro de la vida de esos gatos que ella veía en el cuadro para no sentir el dolor emocional que esto le causaba. Años después, ya ella quería ser una gatica y andaba vestida de gata, empezó con los disfraces de gatúbela, qué sé yo qué, pero años después empezó ya a querer ir más allá, dejarse las uñas como garras, dejarse bigoticos, etcétera, hasta que los hijos es que la llevan. Porque, ¿verdad? Ya se está pasando. Ana, Ya es algo. Dime. y estas personas que tienen este dolor tan grande que tú estás describiendo, ¿pueden redefinir su orientación si trabajan sus traumas y su dolor? Sí, pueden redefinir su orientación ahora. Eso toma tiempo. Eso no es un proceso fácil. Es un proceso largo. Es un proceso de tú irte a la primera infancia, a veces hasta el vientre. ¿Qué pasó ahí? Y empezar tú, como terapeuta, a desmenuzar todo eso que la persona vivió, atravesó hasta la fecha. En ese sentido. Para entonces, oye bien, después que tú tienes todo eso, que la persona habla y se Aquí que viene lo desahoga, bueno, ¿verdad? empezar un tratamiento profundo. Wow. Ahí te Wow. voy a hacer una pregunta, Ana, porque tú hablaste de un caso que es de los que más me llama la atención, de personas que que se identifican como niños. Hay un caso muy famoso de un señor mayor que se identifica como una niña como de 5 años. A mí lo que me llama más la atención es que él tiene una familia que lo adoptó, que no es su familia. Y él vive con una pareja mayor que lo adoptaron como una hija menor. En ese caso, yo entiendo que ahí se complica aún más, porque él se reconoce como una niña de 5, pero ¿qué pasa con la pareja que lo adopta? ¿Qué pasa con las personas que apoyan ese tipo de comportamiento o que no apoyan, sino que nutren aún más este tipo de orientaciones? Sí, mira, comparten problemas diferentes, pero es lo mismo. Siempre que tú ves una conducta que se sale de la norma y que es una conducta de hazme reír, de fracaso, de crítica, de algo hay detrás que no anda bien. Regularmente esas personas hacen un vínculo, una dependencia y codependencia de otro que quiere protegerlo, cuidarlo, porque me gustan los perros. Entonces este perro que es hombre, que a lo mejor me puede dar otros placeres, pues este perro va a ser mi marido. Hay un señor que fue el primero que se convirtió en perro, en un dálmata, Tom algo, no recuerdo el Yo lo he nombre. visto. Estaba casado y cuando él empieza con esas cosas, la esposa se divorcia. Pero el tema de codependencia, que es otro tema, es tan fuerte que ella volvió con él. Wow. ¿Quién lo cuida? ¿Quién se toma fotografía al lado del perrito? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? La esposa, la ex esposa. Otra pregunta, Ana. ¿En qué momento? Tom Peters se llama, Ana. Sí, eso Ajá, mismo. gracias. Creo que es británico, creo. No sé. Porque ese tipo de orientaciones yo lo he visto muy marcado en países de Europa. Yo no sé si es una tendencia, no sé si estoy equivocada, pero hay alguna razón por la que este tipo de comportamientos se den más en este tipo de países que son mucho más desarrollados que aquí en los países tercermundistas del Caribe y Latinoamérica. Mi amor, pero es que aquí somos machos, masculinos, varones. Eso no es posible. Eso no es aceptable. Pero te voy a explicar algo. Eso está ampliando y corriéndose tanto que ya, porque el tema de las redes, vuelvo otra vez, que ya el mundo entero está en eso. En Brasil tú encuentras casos como eso.
en Colombia, en Venezuela. Y en Santo Domingo llegábamos a ver nuestros enfermos mentales en la calle, disfrazados. Había una señora que se movía por Villaduerte, que se llamaba Barajita, y era llena de joyas y Ay, accesorios. sí, yo me acuerdo de ella, sí. Llegué a verla una vez. No, no, mi amor, tú no puedes ser. Sí, eh, pero mira, te voy a decir por Tú habrás qué. visto fotografías de ella. Sí, sí, fotografía, porque acuérdate que como yo le estudié publicidad, nosotros teníamos una clase de filosofía y recuerdo que traían muchos esos personajes pintorescos de los barrios y de la zona colonial. Entonces, por eso es que las recuerdo, porque las mencionaban mucho. Ana, ¿a Mi qué amor. edad nosotras y nosotros tenemos definida nuestra identidad. orientación sexual? ¿Hay Mira, algo en seguro- algún momento, perdón, que pueda hacer que esto cambie y que se rompa algo en nosotros que nos haga cambiarnos? Sí, sí, claro que sí. Regularmente, tú, fíjate, los niños, hembras y varones, somos lo mismo. Tú lo ves hasta los 5 o 6 años. Ujú. A los 7 años empieza a crecer y ya yo sé que mi padre tiene un pene, que mi madre tiene una vulva. Y empiezo a preguntarme algunas cosas, pero no averiguo mucho. Pero cuando entra el boom de las hormonas, que yo empiezo a sentir también, Y experimentar a veces. sí, empieza el tema de la identidad sexual. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi amiguita, íbamos enganchada de brazos hasta los 13 años, caminando, dando paseitos, y a los 14, y esa amiguita mía yo la amo, pero resulta que estoy viendo el otro, que me sonríe, que me mira con otros ojos, que se acerca mucho para hablarme. Entonces ahí empieza el tema de la definición de la identidad sexual. Ahora bien, esa es una etapa que confunde muchísimo a los niños si no tienen una buena orientación. Y los encargados de darle esa orientación, ¿quiénes son? Papá y mamá. Los padres. Totalmente. Y ahora las escuelas dan mucho apoyo en eso, en el tema de las clases de relación sexual. A veces llegan hasta los 17, los 18 y no saben. Sin embargo, he tenido casos hasta ahora de mujeres, de niñas, en donde se sienten atraídas por la amiguita fulana, y donde se sienten atraídas por la amiguita fulana, y donde se sienten... Y una de ellas se fue a Texas de vacaciones, y allá conoció la familia y los amigos de la familia. Cuando vino de allá, ya ella era mujer. Y así sucesivamente te puedo hacer esas historias con varones y eso. O sea, en esa etapa hay mucha confusión. Y en En ese, este país, y en justamente este país donde yo estoy viviendo, eso es una complacencia y lo que tú quieres y lo que por tú ahí digas. iba mi pregunta, Ana. Si un muchacho todavía no tiene definido lo que quiere y lo que le atrae, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo debe un papá manejar esto? ¿Qué tanta libertad le doy? ¿Qué tipo de ayuda busco? ¿Qué tantas trabas le pongo? Porque, por ejemplo, sí he escuchado algunos casos donde han demandado al Estado por haberle permitido una transición a un adolescente cuando yo no sabía en ese momento, no debieron dejarme y ahora me arrepiento. ¿Cómo tú puedes explicarle a los papás cómo manejar esta avalancha de cosas que estamos viviendo porque hay demasiada información y un papá se abruma? Mira, hay un tema que se llama confianza con los hijos. Pero en muchos casos esa confianza es, yo voy a ser tu amiga, cuéntame. No, los padres no podemos ser amigos de los hijos. Un amigo aparece donde quiera. Un padre, una madre, no. Ahora esa confianza tiene que empezar a desarrollarse desde que somos bebés. Sonrisa, cariño, apoyo, levantarte cuando tú te caes, etcétera. Todo eso va generando una confianza que luego tú la vas proyectando. Ahora, en la edad de la adolescencia, donde hay un alejamiento propio de la edad, porque ya yo el amor de mi papá y mi mamá, ya yo lo tengo, y el amor de mi familia, ahora yo tengo que explorar y buscar el amor afuera.
y los más importantes son mis amigos. Entonces, vigilar el entorno, con quién habla tu hijo y tú misma recomendarle. También tenía una madre con ese problema con la niña y le expliqué estas cosas. Muchacha, y la mamá empezó a hablar con la niña, a conversar, esa etapa tan desafiante, tan rebelde por la que todos pasamos. Que es algo Y la normal, niña ¿eh? también, Algunos es perdón, más, que es algo normal, esa etapa de rebeldía, pues eso son las hormonas hablando y vomitando por ahí, que eso no tiene madre. oye, mi amor, es que el que no fue rebelde entonces se convierte en un sumiso, haciéndole pesquilla a la cabeza a todo. Pues déjame decirte que esa madre logró, yo me quedé, digo yo, ¿qué? Dice, sí, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Eh, es importante hablar de eso. También hay otro tema con la homosexualidad, sobre todo la homosexualidad masculina. La naturaleza solo da mujeres, solo genera mujeres. ¿Qué pasa? Que a la sexta semana del embrión en el vientre entra el antígeno Y a hacerlo varón. Si ese antígeno Y no tiene suficiente fuerza para subir al cerebro y marinar, llenar los espacios de ese, de ese cromosoma, ¿cómo se queda el bebé? Con un cuerpo de mujer y a lo mejor un pensamiento de hombre o viceversa. Okay. Entonces no es tan fácil reírse porque este es esto, reírse eso o aquello. Otra cosa, las madres, desde que el niño es niño, ¿sabe? Las madres saben ya la delicadeza, cómo pide las cosas, después el encerramiento en la adolescencia, que no quiere como herir a sus padres, entre comillas, empieza a tener una doble vida, una como homosexual, otra como heterosexual. También tú me hiciste una pregunta ahorita atrás, que si se puede hacer en la adolescencia, sí. Hay niños, volvemos al tema de las emociones y de la confianza entre la familia, hay niños que no tienen eso en su casa. Entonces aparece este vecino, este primo, este tío, ¿cómo tú estás? Ay, ven, yo te traje este regalito. Vamos, o sea, por seducción. Lo va seduciendo con regalos, con escuchar lo que dice, un toque en la cara de tan lindo que tú eres, y seguimos conversando, y después cuando el niño se va le agarra un brazo, ay, qué bien me sentí contigo. Y esas cosas, por seducción, se va creando el homosexual. Cuando es por violación, no. Regularmente el violado rechaza, odia, homofóbico se convierte. Wow. Ahí te tengo una pregunta, Ana. Ya la última. En el caso de esas preferencias, ¿puede ser que esa preferencia sexual sea durante un periodo? Por ejemplo, en la etapa hormonal y la rebeldía de la adolescencia, mi preferencia es X y una vez salgo de la adolescencia cambia otra vez. Sí. Difícil si esa conducta se prolonga por mucho tiempo. Pero te cuento de la niña esta que se va a Texas y allá en Texas viene muy sonriente con el novio. O sea, ella es una niña con una autoestima muy baja, con muchas situaciones. Entonces, decía que ella era lesbiana y que ella prefería a las mujeres. ¿Puede ser que también el entorno, el medio ambiente incida en tus preferencias, Ana? Según lo que hemos conversado. Podría ser, pero te voy a decir algo. Con el tema de las adopciones, hay parejas homosexuales, hombres o mujeres, que han adoptado niños. Algunas lo han parido. Y resulta que no, mi amor, que son niños heterosexuales. Wow, de verdad, es un tema complicado, ¿eh? Mira, para quienes dirían que una muy pareja... complejo. Mira, la gente dice, no, que el tema de la ansiedad, que el insomnio, que eso sí, que yo... Óyeme, eso es un cacaíto.
Eso a es cuando así. tú te enfrentas con esto. O a cuando tú te enfrentas con la familia, que es uno de los padres económicamente poderoso, el que paga todas las cuentas, que lo trae de la mano para que tú le cambies el sexo. digo Claro, yo. casi exorcizarle al muchacho, como si eso Ya tú- fuera posible. Sí. No, y que la iglesia tal, digo yo, bueno, investiga bien qué es lo que está pasando ahí. Entonces, Bueno, pues no. Ana, no te pierdas, ya No te es tan cogí el sencillo. rastro otra vez. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotras. Espero que puedas Muy descansar interesante. porque tú estás recién llegada y Ay, que el sí. jet lag no te pegue mucho. Te mandamos un beso desde aquí. Qué tema tan complicado e interesante a la vez. Sí, es muy enredado. Gracias por ayudarnos como a desenmarañarle un Un poco poquito, la Ana. cabeza. Ay, sí, totalmente. Pues un Gracias a besito. ustedes, bendiciones y saludo a la jefa. Allá se lo Gracias, doy. igual. Vamos un momentito a publicidad, oyentas. Ya regresamos.